Dormimundo, un mundo de descansos, presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos Seguros, y el día de hoy tocaremos nuevamente el tema de violencia de género, pero esta vez desde los efectos psicológicos. ¿Y quién mejor para platicarnos de este tema que la experta Marta Bastida? Comenzamos. Y como cada semana me acompaña Dani Chavero, Gilberto Sauza, y quién mejor para platicarnos sobre la violencia de género que Marta Bastida, que has estado con nosotros en programas anteriores, y la verdad es que ahora para verlo desde el efecto psicológico no podíamos pensar en ninguna otra persona que no fueras tú. Muchas gracias. Pues gracias por la invitación, gracias Gil, gracias Dani. Y bueno, pues el día de hoy vamos a trabajar acerca de lo que es la violencia de género, un tema que se ha apropiado de la vida, no solamente de las mujeres, también de los hombres y de los niños que viven en nuestra sociedad. Es que iba a preguntar los porcentajes. ¿En qué porcentaje se da más? En mujeres. Pero sabemos que hoy hay hombres maltratados, tanto verbalmente como físicamente. Pero ellos no dicen, no lo dicen. No lo dicen. ¿Por qué dirán? ¿O por la educación o qué? Por estigmas sociales. Hay muchos estigmas sociales que todavía nos están marcando hoy en día, sobre todo, a lo mejor en estos momentos empezamos a notar más o abrir más el tema de violencia de género, más enfocado hacia la mujer porque es más vulnerable. También como en algún momento fue la violencia para con los niños, hoy la tenemos con las mujeres, pero los hombres es un segmento que lo guarda mucho por el tema pues del machismo en el que todavía vivimos. Y bueno, no solamente es en México, es a nivel mundial. Hay muchos indicadores que nos invitan a prestarle atención a países, por ejemplo, como España, donde los niveles de violencia a veces superan los de México, y eso a veces no lo sabemos, ¿sí? Entonces es muy importante que prestemos atención qué es lo que pasa a nivel mundial. Es un fenómeno mundial, sí, es un problema de salud pública, también es muy cierto, y es un tema que afecta hasta la economía a nivel mundial. Cuando hablas del tema de violencia, por ejemplo, en España, ¿se toma desde el tema de violencia psicológica o ya un tema de violencia física? Un tema de manera general, abarcando la parte de la violencia, es física, psicológica y económica. Oye, Marta, la realidad es que no es un tema nuevo, sin embargo es un tema que últimamente está sonando más, ¿no? Sabemos que las instituciones y demás ofrecen el apoyo, pero ¿qué pasa cuando lo platicábamos afuera del aire y lo hemos tenido en otro tipo de charlas diferentes? Está el apoyo, está la familia, pero a veces el no expresarlo, el decidir regresar a esa relación tóxica, el permanecer ahí, y me refiero no solamente a la relación de pareja, sino que también en temas de trabajo, en temas de amistades, se da. O sea, psicológicamente, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué está pasando? Esto es un tema también muy interesante porque, por ejemplo, en el consultorio llegan las personas que son violentadas, en el caso de las mujeres y también de los hombres se da, que llegan al consultorio, te dan los temas con los que ellos están ahorita lidiando, que son sus problemas, y uno de ellos es, ¿sabes qué? Me quiero separar, pero no sé si estoy tomando la decisión correcta. ¿Por qué? Porque tengo hijos, porque tengo estos temas legales atrás y estos temas económicos atrás. Y entonces ya la separación se vuelve un tema económico, ya es un tema donde van ponderando ellos, ¿no? ¿Qué tanto me conviene separar? ¿Sí? Por eso a veces, por mucho que tú trabajes con ellos, el tema de la violencia son conscientes, pero hay otras limitantes que les impiden divorciarse, que les impiden alejarse de esa persona que es la agresora o la generadora de violencia. Ahora, entendemos también que no llega de la noche a la mañana un acto violento de alto impacto, sino en realidad entenderemos que la violencia va creciendo. Se han hecho ejercicios con algunas autoridades, particularmente aquí en el Estado de México se creó un tema que era el violentómetro, sí, en donde se hablaba que se podría iniciar la violencia desde el chantaje, las palabras agresivas, hasta llegar al tema del feminicidio. ¿Qué tanto la sociedad entiende que la violencia de alto impacto no llega de la nada, ¿no? Sino más bien es paulatino y son escalafones que van creciendo dentro del mismo núcleo familiar, dentro del mismo espectro de trabajo o dentro de la misma convivencia? Se entiende poco, honestamente se entiende poco este concepto de cómo la violencia va creciendo, porque podríamos tomarlo como de una manera muy normal, el no te vistas de esa manera, no sales con tus amigos, o sabes que me cae mal fulanito y no quiero que vayas con él.
¿A alguien Y le suena? entonces, para hombres o para mujeres así sucede. Y empezamos a limitar la convivencia con las personas. Y esto es uno de los primeros rasgos normales que vemos de violencia. Es que tiene la razón. Yo ya me casé y entonces como yo estoy casado o casada, ya no puedo salir con mis amigos. Ya no puedo disfrutar a lo mejor de un color que me gusta, un corte, de unos lentes, de unos tenis. Ya no puedo disfrutar. ¿Por qué? Porque el otro se enoja. ¿Sí? Y entonces empezamos ahí a sentir los primeros momentos donde esta parte de autoestima empieza a verse disminuida en la persona que lo sufre. Después viene la parte pues de ese chantaje sexual también. Oye, vamos a grabarnos. Y obviamente que esas grabaciones, cuando hay discusiones muy fuertes, son exhibidas, ¿sí? Entonces son temas que van subiendo cada día más de nivel. Las personas de repente llegan a normalizarlo porque es lo que conocen. Lamentablemente el tema de la violencia lo vemos de una manera muy normal y además podríamos pensarlo en la sociedad que es que se está defendiendo, y es el pretexto que ponemos, se está defendiendo. La agresión es natural, pero la violencia es aprendida, ¿sí? Son conceptos que tenemos que comprender. Dentro de esta anatomía de la destructividad humana que nosotros tenemos como seres humanos desde una perspectiva natural, tenemos que comprender que la violencia es como ese mecanismo de defensa que tenemos para que nosotros ejecutemos un acto donde te sientes intimidado, te sientes agredido y te sientes en peligro y tienes que reaccionar. Pero lamentablemente en la sociedad no hemos aprendido a comprender estos conceptos y hoy en día todo lo percibimos como un aspecto de tengo que defenderme, porque hoy vivimos a la defensiva. Por esa razón, en estos momentos hemos normalizado la violencia, hemos normalizado la agresión. Esto se dejó ver mucho en temas, por ejemplo, de la pandemia, ¿sí? Los temas de violencia incrementaron increíblemente. Mucha gente se quejó, pero pocos hicieron algo, ¿sí? Porque nos acostumbramos a vivir en esa ola de violencia. Es más fácil quejarme que decir, hoy me salgo de esta casa, dejo todo y empiezo una nueva vida. Podríamos decirlo de esta manera, en los ANPEVIS, de 100 denuncias que se realizan, solamente una se judicializa, con la tendencia a que en ese momento la persona perdone al agresor todavía y regrese a la casa, ¿sí? A que la maten. A que la maten, exactamente. ¿Por qué lo vemos ahora y decimos, oye, es que este tema del feminicidio es un tema muy complicado? ¿O por qué llegó a matarla, no? Y juzgamos, pero no entendemos que también en muchas ocasiones, y tal vez aquí el comentario comprometa lo que voy a decir a continuación, pero la misma mujer es la permisiva, ¿sí? Porque ya no fue una vez la que te golpeó, una vez la que te encerró, una vez la que te quitó las llaves, la que te dejó que no te dejó dinero en la casa, ¿no? Una vez cuando te mandó al hospital porque te dejó la cara morada y los brazos fracturados. Esto ya es una consecuencia. Y cuando llegan al tema de ejecutar un acto de feminicidio, es porque pues tampoco la mujer lamentablemente pone un alto, ¿sí? Se dejan llevar y a veces también la mujer llega a provocar en muchas ocasiones que este acto de violencia se dé, porque tampoco suelta a la pareja, suelta a la persona. Eso es lo que en mi experiencia les puedo platicar, que es con lo que yo he lidiado en el consultorio. Oye, pero justo desde esa perspectiva psicológica, o sea, ¿qué ocurre? Porque traemos esa cultura de que tenemos que soportar a la pareja y como mujer tienes que cumplir en ciertos aspectos. ¿Por qué permitimos eso? Por cultura y por ignorancia también. Claro. Sí. Y aparte el ejemplo arrastra. Entonces, si tú lo vives en tu casa, seguramente dices, pues es normal, o sea, así vivían mis papás, o sea, hay algo diferente. Yo me imagino. Ahí podríamos pensar en que esto es un tema como tabú hasta cierto punto y es también un mito, porque no siempre el cómo vivan tus papás significa que tú vas a pasar de generación en generación viviendo las mismas experiencias. Esto es un tema cultural y vuelvo a repetirlo, es un tema también hasta económico, porque podríamos pensar que la violencia de género se da más en estratos socioeconómicos medios bajos y no es cierto, es en medios altos. Sí. Ahora, el tema sería, por lo que entiendo y lo que estabas mencionando, habría dos vertientes en las cuales podríamos visualizar el por qué acepto la violencia. Uno sería el tema de ¿es un rol o es una cultura o es una costumbre que se viene generando? Pero la segunda también es, por lo que mencionabas al principio, hay un hecho generador de superioridad
sea económico, sea social, sea no sé, jerárquico, que hace que la víctima desde su idea piense que se tiene que aguantar o piense que no puede dar el siguiente paso porque va a ser mucho peor la consecuencia que la violencia que se está suscitando. Así lo entiendo y así era lo que trataba de decir, ¿no? Así es. Y también hay otra perspectiva muy interesante, que es el componente psicológico, la psicopatología que se da detrás de la violencia de género, ¿sí? Porque detrás de la violencia de género hay componentes muy interesantes. Uno de ellos es la depresión y la ansiedad, y otros son los trastornos de personalidad. Hablamos aquí de trastornos de personalidad antisocial, que es de los cuales se deriva el tema de la violencia, ¿sí? De manera general. Y aquí encontramos también otros aspectos muy interesantes, donde nos damos cuenta el estilo de crianza de casa. Es muy importante para todas las mamás, los papás que están viendo este programa, es muy importante que se den la oportunidad de cuidar el cariño que le dan a sus hijos. Eso es un foco rojo, ¿sí? Los grandes detonadores que tenemos dentro de las patologías severas, llamémosle trastorno de personalidad antisocial, bipolaridad, también el tema de lo que es la esquizofrenia en algunos casos, la depresión y la ansiedad se dan por esa carencia de ese componente emocional, por ese componente afectivo. Entonces, si nosotros no le damos nunca un abrazo a ese niño y todo el tiempo lo estamos rechazando y todo el tiempo le estamos diciendo, es que mira, tu papá es un borracho, tu papá es un infiel, tu papá es la peor persona del mundo, el niño empieza a crecer con cierto tipo de recelo hacia la sociedad y empieza a creer que no puede ser feliz. Cuando él crece, llega a la adolescencia, estos trastornos empiezan a desarrollar, se empiezan a manifestar, generando un acto y una actitud también de ¿por qué te debo de querer a ti? Y es donde decimos, es que es un rebelde, es que ya cayó en las adicciones, es que ya se intentó suicidar, o simplemente no convive con nadie, porque todo lo que se acerca a él le trata de generar un daño, y ese daño, ¿cómo lo genera? Pues violentando, ¿sí? A lo mejor están en la escuela y de repente hemos visto, ¿no? Que es que ya mordió al niño. Ay, señora, le encargo, por favor, que cheque la conducta de su hijo porque ya mordió al compañero, ¿no? O ¿sabe qué, señora? Ay, por favor, que cuiden las malas palabras porque, mire, ya dijo esto, ya hizo tal cosa, ¿sí? Y no nos damos cuenta de eso muchos años después. Lo minimizamos porque estamos prestándole más atención a que si el esposo te deja, si se divorcia, si te es infiel, si algo le pasa. Pero no prestamos atención realmente al contexto que está generándose, ¿sí? Otro tema, por ejemplo, también hemos visto muchas mujeres que son, pues al final de cuentas, violentadas con este tema de la infidelidad. La infidelidad también es un acto de violencia y es un tema al que le tenemos que prestar mucha atención. ¿Por qué se genera esto? Porque la persona que lo está generando, hombre o mujer, tiene una disminución en su autoestima, en su autoconcepto, ¿sí? Muy importante comprender que cuando nosotros empezamos a trabajar estos conceptos de autoestima, no solamente es cómo te aprecias frente al espejo. El tema de autoestima también nos invita mucho a que seamos dueños de nuestra capacidad para autorregular nuestras emociones, autorregular nuestras experiencias y sobre todo darnos cuenta que si somos demasiado indulgentes nos convertimos en seres muy, muy permisivos. Si somos demasiado posesivos, demasiado controladores, nos convertimos en seres violentos, ¿sí? Entonces los componentes psicológicos son muy importantes cuando nosotros empezamos a evaluar este aspecto de la violencia. Además la forma en la que influimos, bien decías, como sociedad, porque ahorita que platicabas el tema de los niños, que si mordió, que si no sé qué, ¿cuántos comentarios no hemos escuchado sobre es que me jaló, me hizo, es que seguro le gustas al niñito? Claro. ¿No? Y entonces creemos desde ahí que cuando el niñito te jaló la coleta, te empujó, es porque le gustas y nos quedamos como con esa concepción de amor y de otro tipo de cosas, ¿no? Para saber que te ama. Exacto. Qué cruel. O del pégame pero no me dejes, ¿no? Porque también como sociedad traemos muy arraigado el tema del sufrimiento, que es otro tema del que se deriva la violencia. Si no duele no es amor. Si no duele no es amor. Si no sufro, entonces no estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Cuando no es así. Tenemos que cambiar también esa perspectiva del aprecio por lo que nos está rodeando a nosotros
nosotros como seres humanos. Voy a hacer una pregunta que pareciera bastante torpe, pero yo creo que muchas personas lo tienen, y es: si determinamos que la violencia nace desde las palabras agresivas, el chantaje, hasta llegar a temas de impacto muy muy severo, como podría ser un feminicidio o un asesinato, pero las otras que son menores, como las palabras agresivas, como los chantajes, ¿en qué momento puedes hacer algo para resolverlo sin necesidad de tener que separarte de la persona, ¿no? Porque entiendo, y las palabras que se han manejado hasta ahorita es: tienes que cortar de tajo y separarte. Si no es sencillo, cuando no hay violencia, de todas maneras, con violencia que ya se hizo el tema patológico, pues lógicamente va a ser casi imposible, ¿no? ¿Qué se puede hacer al inicio o qué se tendría que hacer al inicio? ¿Acudir a terapia o qué se tiene que hacer? Muy importante siempre es acudir a terapia. Tenemos también un estigma con la parte de la terapia. La terapia no siempre es únicamente para que vayas y hables tus problemas, es para que encuentres el origen de esa situación que te está llevando a que todo tu esquema de desarrollo biológico, psicológico y social empiece a generarse con un desequilibrio. Cuando tú vas a terapia vas a encontrar específicamente qué te motiva, porque al final de cuentas nosotros como seres humanos siempre estamos motivados por algo. ¿Qué nos motiva al chantaje? ¿Qué nos motiva a seguir ahí? ¿Qué nos motiva a seguir escuchando cierto tipo de palabras? ¿Sí? Porque a veces también naturalizamos los espacios y no nos damos cuenta que si el novio te dice o la novia te dice qué feo se te ve ese color, tú ya no te vuelves a poner esa ropa, no te vuelves a maquillar de esa manera, ¿no? O como hombre empiezas a hacerte chiquita, ¿sí? Y entonces eso disminuye tus capacidades porque empiezas a generar complejos de inferioridad que son muy determinantes para crear un tema de violencia, ¿sí? Lo más importante siempre es primero darnos cuenta, escuchar atentamente el cómo te trata la otra persona. Nadie te dice cómo debes de elegir a una pareja, nadie te lo dice. Es más, ni ustedes como papás se los platican a los hijos. ¿Tienes el manual? Sí, no, es que muy bien. Porque sí lo necesito, 1, 2, 3. Yo creo que yo creo que más que manual, el tema es no tenemos el valor de sentarnos y decirle a nuestros hijos que no es correcto. Exacto. Nos cuesta mucho trabajo porque pensamos que nos van a juzgar y la respuesta que nos van a dar es ¿y tú por qué no lo elegiste correctamente, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿Qué pasó? Exacto. Yo diría que más que el manual de existir que sí, la regla es muy clara que no, y nos cuesta mucho trabajo referirlo. Es delimitar. En primer lugar hay que delimitar qué queremos de esa persona. Y muy importante siempre es el cómo te hace sentir esa persona. Lo podremos hacer hasta, no solamente para el tema de elegir una pareja, sino también para el tema de elegir a los amigos y a esas personas que tú decides que quieres que te acompañen a lo largo de tu vida. Y hay que identificar muy bien qué emociones generan esas personas cuando están cerca de ti. Si te generan una actitud negativa, una actitud de enojo, una actitud de rechazo, pues entonces ellos no son tus amigos, no son tus conocidos, sino es la persona con la que tú tienes que estar. Otro punto muy importante es darte cuenta de tu círculo de amistades. ¿Qué hacen? ¿Por qué ellos son influencia en tu persona? Muy importante también tomarlo en cuenta. Tus amigos son tu reflejo, tu pareja es tu reflejo, ¿sí? Entonces, si tú eres un ser que carece de amor, claro que vas a conseguirte un novio o una novia posesiva, celosa, ¿sí? Tóxica, exactamente. Está muy de moda, ¿no? Si supieran todos los gestos que hay acá atrás de producción. Entonces, pero ¿nos conocen algo o nada más se imaginan? O no trajimos ejemplos. No. Pero la verdad es que es cierto, ¿no? O sea, a veces muchas personas dicen, ¿cómo o por qué sigo atrayendo los mismos patrones? ¿Ya te escuchaste? ¿Ya observaste? Es una pregunta que te haces mucho, ¿no? Y porque no aprendo la lección y me toca otra vez. Exacto, porque en la misma vida te pone la lección 1, 2, 3 mil veces. Hasta que la entiendas. Si ya la entendiste, te va a poner tu examen final y te va a decir, te va a invitar a rodearte de personas tóxicas y te pone la prueba A. Ya te celó. De entrada, ¿sabes? Ya está la alerta y no la escuchamos. Y no la escuchaste, ¿sí? Te das cuenta que esa persona te utiliza también. ¿Y cómo te utiliza? Típico. Ay, se me olvidó mi cartera. ¿Me prestas? No. Pero ya le prestaste el lunes, el martes, el miércoles, el sábado, el domingo y te casas con él y le vas a prestar toda la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una persona... O sea, ¿lo vas a mantener o la vas a mantener? ¿La vas a mantener o lo vas a mantener? ¿Sí? Marta, ¿por qué continuamos? O sea, hay focos... Yo pensé que decir, ¿por qué volteas a ver a Gilberto?
No, hoy no trajimos ejemplos, ya dijimos... Ni al primo de un amigo, hoy no aplica, hoy no aplica. Estamos libres de todo. Eres novia, ¿no? Y te das cuenta de foquitos y los dejas pasar. Te justificas o justificas a la pareja. ¿En qué momento tenemos que reaccionar? Como decía hace ratito, ¿qué debes hacer? Bueno, acudir a terapia, a lo mejor reconocer, oye, estoy mal, estoy actuando como mi papá, o estoy actuando como no sé quién, no sé, necesito terapia. Pero cuando eres novia o novio, ¿en qué momento dices, no, espérame, o sea, esto va a ser toda la vida? Muy importante darnos cuenta, como le decía, primero, ¿qué te hace sentir esa persona? Si esa persona te hace sentir seguro, contento y satisfecho, y muy importante, si esa persona no te está limitando tu desarrollo personal y profesional, ahí es. Pues si los momentos buenos son más que los malos, ahí es. Pero ¿qué pasa cuando te das cuenta que es todo lo contrario? ¿Sí? A lo mejor tú llegas bellísima al programa el día de hoy, ¿no? Pero resulta que 4 horas antes te armaron un drama porque no querían que te llevaras el vestido con el escote en B. De hecho, por eso no se lo trajo, se trajo el cuello alto. Saludos, Toño. Y entonces resulta que para llegar aquí traes una sonrisa radiante, pero sales de aquí y dices, no quiero llegar a mi casa. ¿Sí? Y te vas quitando la pestaña, desmaquillando y poniéndote prácticamente la pantalla. Vives una doble vida. También eso pasa, porque cuando te das cuenta que convives con esa persona que es tóxica, empiezas a limitar tu personalidad. Y si antes eras bellísima, cuando empiezas a convivir con esa persona, eres todo lo contrario. Dejas a tu persona, le empiezas a descuidar, porque esa persona no quiere que te arregles, no quiere que salgas, y siempre te va a decir, es que sin maquillaje te ves muy guapa, es que gordita, ultra gordita te ves mejor, ¿sí? Y entonces empieza esa persona a atacarte en la mente, ¿sí? Y a que tú empieces a destruirte de manera personal. Por eso, si lo vemos, a lo mejor surgen hasta cierto tipo como de bromas, ¿no? Oye, pues es que hay que divorciarnos para estar guapísimas. Claro, porque esa persona que se decide separar, no necesariamente un divorcio, que se separa, que termina de una relación tóxica, empieza a buscar amor propio, ¿sí? Se ama más, se consiente más, y el tiempo que le invierte a la otra persona, lo invierte en ella misma. Cuando tú tienes una pareja que no te permite invertirte el tiempo en ti, ese no es el lugar, esos son los nos de una pareja. Ahí no es. ¿Sí? Ahí no es, salte corriendo de ese lugar. Cuando esa persona te invita a que hagas ejercicio, te invita a que te cuides, te invita a que experimentes a lo mejor con un color distinto de cabello, de pestaña, de lo que tú quieras, ese es el lugar, porque esa persona te deja ser tú, ¿sí? En un tema profesional también hoy en día lo vemos. Pero es un tema delicado, lo justo lo que acabas de mencionar, ¿no? O sea, es como un hilo muy delgado, ¿no? Porque entendería yo también como tema de violencia y deberíamos ir a hacer ejercicio. Se puede malinterpretar de cierta manera y se puede tomar hasta como tema de violencia también. ¿Me estás diciendo que haga ejercicio? En un tema cuando tú conoces a la pareja, eso se elimina. ¿Por qué? Porque si a lo mejor a ti te gusta hacer ejercicio y le dices, oye, a mí me gusta, mientras te estás dando la oportunidad de conocer, otro tema también muy importante es que no nos damos la oportunidad de conocer y pensamos que porque te habló bonito, te mandó un mensaje, te escribió, ese es el correcto, y no es cierto. Tenemos que darnos la oportunidad de conocer a las personas. Primero, muy importante, es como amigos. Sal con esa persona, diviértete, disfruta, conócelo en todos los aspectos. Si esa persona va manejando y se mete en sentido contrario en las calles, ahí no es, porque no respeta la autoridad. Trae temas complejos, ¿sí? Si no respeta la autoridad... O sea, medio Toluca no tendría pareja. Yo creo que 5 años, 5 o 6 años. O 10, tampoco es el éxito. A veces hay gente que llevan 10 años conociéndose y en el otro se divorcian, ¿no? Claro. Porque no son el uno para el otro, a lo mejor lo reconocieron pero muy tarde. Pero un tema muy o se dieron cuenta durante la pandemia que empezaron a verse durante diario, más tiempo, ¿no? Y eran grandes desconocidos, porque dejas de hablar, también ese es otro punto. Una lección muy importante es que cuando tú elijas a una pareja, elige a alguien con quien siempre puedas hablar, ¿sí? Porque cuando el silencio es incómodo, el amor acaba y el amor no es real, ¿sí? Entonces, platica mucho con esa pareja. Si tú vas a lo mejor, no sé, de aquí a 3 horas de camino, pensando en algún lugar,
y te das cuenta que se acaba la música, ya no hay señal, y de repente es un silencio ¿de qué platico? O empiezas a platicar con la otra persona, oye, mira esto, y el otro, ajá, ahí no se dejan de manejar, ya se cortó toda tu expresión y terminas así con una actitud de represión, de control de impulsos y de voz, y ya no hablas. Y después, ¿estás enojada? No, sí. Es que no sabes por qué decirle que sí. Bueno, o también si lleva 2 horas sin callarse y no te han dejado ni decir una palabra. Es distinto, ¿sí? Pero cuando los silencios son incómodos, eso nos pesa. Muy importante eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de violencia, la violencia es un campo muy amplio, pero hay que segmentarlo lo que cada uno de nosotros vive, ¿sí? Todos pasamos por cierto tipo de contextos que nos hacen únicos y que a veces te hacen hasta vulnerable ante un tema de violencia, pero lo más importante siempre es reconocer. Y 5 pasos muy importantes para reconocerlo son: primero, ¿qué emociones te genera el rodearte de las personas con las que estás? Si son emociones negativas, no es tu lugar. Segundo lugar, estar muy alerta a los momentos donde esa persona empieza a cortarte tu libertad, ¿sí? Si no te deja salir, si no te deja vivir, si no te deja disfrutar, si no te deja brillar en lo que tú haces porque él te conoció brillando o ella te conoció brillando, tampoco es tu lugar, ¿sí? Son temas muy importantes. 3, el tema de tu apariencia. Si no es capaz de respetar tu integridad, la parte física como él te conoció o ella te conoció, difícilmente te va a respetar en un matrimonio. 4, los complejos, muy importantes. Si te das cuenta que esa persona tiene muchos conflictos con los amigos, con las familias, ¿sí? Aléjate de esa persona. Nada te garantiza que esa persona deje de ser conflictivo cuando te demuestre amor, ¿sí? A veces son personas que únicamente están contigo porque no quieren que otras personas sean felices, están contigo únicamente por un tema de venganza o por no sentirse solos. Y 5, si te sientes solo estando acompañado, tampoco es la persona correcta, ¿sí? Hay que aprender a vivir en solitud, hay que aprender a perderle el miedo a estar solos, a que convivas contigo, a que te nutras con amor propio y a que seas feliz. Procura tu felicidad, y la felicidad se rodea de 6 virtudes humanas muy importantes: la sabiduría, porque te llena de perspectiva; la humildad, la trascendencia, se llena también de este tema de la ciudadanía, de cómo convives con las personas, de humanidad y de templanza. La templanza es importante porque el perdón abre las puertas de lo que somos nosotros como seres humanos. Aprender a reconocer la carencia del prójimo nos ayuda mucho para que nosotros aprendamos a identificarnos el que sí y el que no podemos permitir del otro hacia nosotros, ¿sí? Y la bondad también es muy importante, porque si tú quieres evitar temas de violencia, préstale atención a la persona. No te enamores de la persona. El enamoramiento es un momento y es un instante. La persona, cuando pasan esos 2 meses, esos 3 meses, te das cuenta de quién es. Sí. O una semana. O una semana y te das cuenta de quién es en realidad. Que a veces te das cuenta en pocos días, ¿sí? Porque las atenciones son maravillosas o son sorprendentes y dices, bueno, ¿qué pasó? Exacto. Y el miedo a quedarte solo también es algo que te confunde, porque por miedo a decir, es que si ya no encuentro otra persona, si es mi último tren, mi último avión, ni este último tren, ni este último avión, ¿sí? Se convierten en últimos cuando nosotros no nos damos oportunidades. Es muy importante aprender a prestarle atención al prójimo. Escúchalo atentamente y habla atentamente. Cuando tú te des cuenta y te involucres con esa persona, te vas a dar cuenta que si es la persona que tú esperas o no es la persona que tú esperas. La violencia se puede prevenir, ¿sí? La violencia se puede tratar y también se puede erradicar. Y no se erradica en ciudades, se erradica en pequeños extractos de nuestra sociedad, ¿sí? Cada uno de los familiares, ¿no? Desde nuestro propio aspecto de vida, de desarrollo social o psicosocial, podemos erradicar la violencia, siendo conscientes de nuestro actuar, de nuestro pensar, de nuestro decidir y de nuestro propio ser. ¿Sabes? Además, pasa que, no sé si aplica en el caso de los hombres, pero a veces como mujeres, pues nos sentimos como centro de rehabilitación y decimos, va a cambiar, lo voy a ayudar a cambiar, con mi amor va a ser diferente, ¿no? Y entonces es cuando olvidamos identificar ese Yo creo que es de humano, ¿no? O sea, no creo que sea de hombre o de mujer, sino en realidad como ser humano muchas veces tomas un falso rol de decir,
el destino me trajo aquí porque tengo y que yo lo puedo ayudar. Exacto, y confundimos, ¿sí? Empiezas a confundir el tema de decir, ay, es que pobrecito o pobrecita, tengo que ayudar, pero no te das cuenta que detrás de esa pobreza, de ese ser humano, hay demasiados problemas. ¿Qué problemas hay? La falta de amor, el rencor, el rechazo, el resentimiento, y que es un ser que no tiene poder sobre sí mismo porque no es capaz de autorregularse, ¿sí? Y tú no lo vas a cambiar, nadie lo va a poder cambiar, la única persona que lo puede cambiar es él mismo. Oye, Marta, antes de que se nos acabe el tiempo, la vida después de la violencia. Sabemos que es un proceso, o sea, llegar a ese momento es complicado y vivirlo porque, o sea, todo lo que traes y la desconfianza, todos aquellos procesos que ocurren ya una vez que lo superaste, ¿no? ¿De qué forma nos apoyas tú? Ok. ¿De qué forma? Fíjate, les voy a platicar un poquito. En el consultorio llevo a cabo un programa con 24 sesiones de empoderamiento para la violencia de género. Si muchas mujeres nos están escuchando, pueden recurrir al centro, y la verdad es que hacemos también labor altruista y algunas de ellas son gratuitas, o el programa es gratuito para algunas de ellas. Porque salir de un tema de violencia de género es difícil. Sales sin dinero, sales sin posibilidades y con las puertas cerradas. Y con la autoestima... En el piso, más allá del piso, estar en el inframundo, porque no tienes confianza en lo que estás haciendo. Y este programa consta de 3 etapas muy importantes. La primera etapa pues es trabajar con toda esta parte psicoterapéutica y es un enfoque humanista para que tú recuperes la confianza en ti. La segunda etapa es una etapa de educación para la no violencia, ¿sí? Si ya lo viviste tú, ¿qué puedes hacer para no repetirlo? ¿Sí? Esa es la segunda fase, que es la educación o la psicoeducación. Y la tercera fase es el empoderamiento, donde la mujer que decide participar en el programa no solamente sale empoderada a nivel emocional, sale empoderada a nivel económico. ¿Por qué? Porque también se les apoya con el tema del desarrollo de un currículum, un desarrollo, por ejemplo, de un plan de vida y de carrera, y que ellas busquen oportunidades haciendo alianzas, ya sea con otras mujeres o asistiendo a ciertas instituciones con las que tenemos convenios, para que ellas se abran las puertas y empiecen a tener un lugar de trabajo. Eso es desde la perspectiva de lo que nosotros en el Centro de Atención Psicológica hacemos por esas mujeres. Hay una vida más allá de, ¿no? Exacto. Todo tiene solución menos la muerte. Entonces, el tema del feminicidio se puede prevenir cuando eres consciente de que estás dentro de un proceso de violencia. Pero tienes que quitarte el miedo de que la otra persona te va a dejar. Pueden ir hombres y mujeres en tu vida, y a lo mejor dices, es que no me voy a encontrar a otro como él. Claro, ojalá no te lo encuentres. Sí, pero por favor, no te lo encuentres, ¿no? Y hay otras que, claro, y también como mujeres, también hay mujeres, no sé si te han tocado en la experiencia, que de repente dices, nunca no tenemos ejemplos, pero hay muchos hombres que les tocan mujeres que dicen, ¿no? Es que nunca te vas a encontrar a alguien como yo. Eso es lo que quiero, encontrarme a alguien como tú, ¿no? Nunca ninguna mujer dice eso. Nunca, ¿verdad? Entonces, es muy importante darnos esa oportunidad. Conocer a las personas es vital. El ser humano nunca se conoce al 100%, y comprender que el ser humano es flexible. Todas las experiencias de vida lo marcan, para bien o para mal. Y conocer la actitud física, la actitud mental, la actitud social con la que esa persona se desenvuelve y tú te desenvuelves, te dan la pauta para prevenir esos temas de violencia y evitar llegar también al feminicidio, ¿sí? Pues ahí está, no se olviden que aparte tenemos el 10% de descuento en la primera consulta para nuestros amigos de Hablemos Seguros. Recuérdanos en qué redes te encontramos, Marta. Claro que sí, nos encuentran en Mar Bastida Consultores, y pues en nuestro Centro de Atención Psicológica, que está ubicado en Francisco Villa, número 104G, en la Colonia Universidad, y en el número 5611-857188. Y si me lo permites, pues también quiero invitar a que si alguna mujer que nos está viendo está cursando por un tema de violencia y no sabe cómo manejar su vida, no sabe cómo hacerle frente a esta situación y tiene algún tipo de problema, pues que se acerque con nosotros para darle la orientación que necesita y que participe sin ningún costo, es en serio, en el programa.
O que ya haya detectado alguna... O que ya, exactamente, que detecte alguna situación de violencia, ya sea con la pareja, con los hijos o simplemente hasta con ella misma, porque también generamos pues momentos de autolesiones que nos van creando esas perspectivas de violencia, pues también que se acerque con nosotros para poderla guiar y que salga de esto y que juntos construyamos una sociedad realmente libre de violencia, porque ese es el objetivo de este programa que llevamos a cabo. ¿Sí? Muchas gracias por acompañarnos, Marta. Gracias, Marta. Oigan, queremos agradecer a nuestros patrocinadores Villalesa Salón, que siempre la hojalatería y pintura es maravillosa, y a Orchid Boutique by Karina Nava, que hoy nos mandó estas bellezas, y no me refiero a Marta y a Tere, me refiero a las historias que están de este lado. Muchas gracias, Cari, y siempre se me olvida, Carlita, me vas a matar. Hecho México Colibrí Nice. Gracias, Carlita, por apoyarnos cada programa. Sí, la patrocinadora que se sumó el día de hoy. Sí, hoy tenemos una nueva patrocinadora, estamos de manteles largos, porque Isabela Arellano Chavero nos va a patrocinar con las cadenas para cubrebocas. Y recuérdanos tus redes. Me pueden seguir a través de Gilberto Salsa Oficial. Y como Hablemos Seguros en Facebook, en Instagram y en YouTube. Nos vemos en el siguiente programa. Villalesa Salón by Dulce Guzmán, resaltando la belleza de la mujer, diseñando momentos by Samba Boutique Floral y con Colibrí Nice Todos Ganan, presentaron Dormimundo, un mundo de descansos, presentó.